la clase de hoy, ¿cierto? Y vamos a ver caso 7, trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Hablo muy importante, nos dice que la descomposición en factores de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Listo? Entonces tenemos el primer ejemplo para hacer esta práctica, ¿cierto? De este tema. Entonces nos dice 6x cuadrado menos 7x menos 3. Jóvenes, ¿qué diferencia hay al tema del caso 6? Jóvenes, la diferencia, ¿cierto? Es muy importante. Inicia con ¿qué número? Con el 6, ¿cierto? En el caso anterior, ¿cierto? No empieza con nada, ¿cierto? En el caso anterior es sin la A, ¿listo? Es el mismo ¿cierto? Sin la A. Jóvenes, aquí ¿qué se hace? Primero que todo identifico qué es la A. ¿Cuál es la letra A? ¿Cierto? La letra A es 6, ¿cierto? Esa letra A, 6 es la que me va a indicar qué debo hacer en el ejercicio, ¿cierto? Entonces ese 6 lo multiplico, ¿cierto? Lo coloco como una multiplicación y como una división. Luego, ¿cierto? Hago la propiedad del que todo el mundo le gusta, la propiedad distributiva, este por este, ¿cierto? Este por este, pero acá hay algo muy importante, no se resuelve, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta ahí. Por eso le hago esta diferencia, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta ahí, 6 por 3, ¿cierto? Sí, entonces empezamos, 6 por 6, 36, muy bien. X cuadrado, ¿cierto? Menos 7x, dijimos que ¿qué? Que no se resuelve, solamente queda indicado, queda el 6 ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso hago esa diferencia, ¿cierto? De que queda indicado. Sí, entonces ahora sigue más por menos, menos, ¿cierto? Y 6 por 3, 18. Jóvenes, sigue siendo dividido entre 6, no me lo olvide, ¿cierto? Ahora aplicamos el caso anterior, ¿cierto? Que era P más Q, ¿cierto? P más Q es igual a C, joven, en este caso, ¿cierto? P más Q es igual a B, y B, ¿cuánto vale B? Menos 7, no les olvide, ¿cierto? También tenemos que, ¿sí? P por Q, ¿cierto? Es igual a C, ¿listo? ¿Sí? Entonces, muy sencillo. ¿Y C cuánto nos dio? Menos 18, para que vayamos, ¿cierto? Recordando el caso anterior. Entonces, ¿qué números cumplen esa condición? ¿Cierto? Acá tenemos 9. A 9 menos 9 más 2, seguimos siendo el número mayor. ¿Cuál es mayor? 9, entonces queda menos 7, ¿cierto? Entonces a 9 le quito 2, queda menos 7, siendo el número mayor, ¿cierto? No se lo olvide. También algo muy importante, multiplicación, ¿cierto? La multiplicación sería 9 por 2, 18, menos por más me da menos, ¿cierto? Entonces estamos aplicando el caso anterior, ¿cierto? Cumple las dos propiedades de que P más Q es igual a menos 7 y Q por P me da igual a menos 18. ¿Listo? Entonces, vean, acá queda, le sacamos la raíz a 36, queda 6x y 6x, ¿cierto? En ambos lados, abro paréntesis. Coloco acá los dos números, menos 9 y 2, como lo vimos en el caso anterior, ¿cierto? Algo muy sencillo para que los muchachos aprendan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más tenemos ahora? Listo, ahora sigue, por favor, atención acá. Lo escribimos, ¿cierto? Ya está ahí la forma, ¿cierto? Y sobre 6. Listo, ahora acá tener mucho cuidado y atención, por favor, para que lo puedan resolver. Jóvenes, primero, miro que estos dos son múltiplos de ¿cuánto? Son múltiplos de 3. 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Por eso saco un factor común, ¿cierto? El múltiplo de los dos, que es ¿cuánto? 3, ¿cierto? Miramos acá, ¿cierto? Vamos a echarle otro colorcito. Miramos este, 6x más 2, ambos son múltiplos de ¿cuánto, jóvenes? De 2, ¿cierto? Porque 3 por 2, 6, ¿cierto? Y 2 por 1, 2, ¿cierto? Cumple las condiciones, jóvenes, muy sencillito. Cancelamos, ¿por qué? Vea, 6 lo puedo escribir como 3 por 2, ¿cierto? Cancelo el 3 con el 3, ¿cierto? El 2 con el 2, ¿y qué me queda? 2x menos 3, y el otro quedaría 3x más 1. Queda muy sencillo, ¿listo? Muy sencillo la situación. Entonces volvemos a explicar, cancelo, ¿cierto? Quedaría factor común 6x y menos 9.
el 3, ¿cierto? Y de acá, antes 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Acá ambos son múltiplos de 2, ¿cierto? 3, 3 por 2, 6 y 2 por 1, 2 y cancelamos, ¿cierto? Porque 6 lo puedo escribir como 3 por 2. Entonces cancelamos, ¿cierto? Cancelamos el 3 con el 3 y el 2 con el 2 y la respuesta, jóvenes, sería esta, ¿no? 2x menos 3 por 3x más 1, ¿cierto? Algo muy sencillo, básico, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el segundo ejemplo para irnos, ¿cierto? Aprendiendo más, para ir recordando, ¿cierto? Entonces vamos a volver a explicar los procedimientos que se hace. Primero identifico el número que está acá. ¿Cuál es el número que está acá? El 5, ¿cierto? Entonces ese número multiplico, vemos acá, ¿cierto? Se multiplica y se divide, ¿cierto? A toda la expresión, ¿sí? Luego, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos la propiedad distributiva, este por este, ¿cierto? Este por este, pero ya sabemos que este no se resuelve, ¿cierto? Lo dejo indicado y luego este por este. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? 5 por 5, 25, x cuadrado, muy bien. Quedarías 4x, dijimos que se deja indicado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Se deja el 5 ahí quietico, no se resuelve, ¿cierto? También sigue 5 por 12, 60 más por menos, menos, ¿cierto? Vea, muy sencillo. Jóvenes, sigue dividido por 5, ¿sí? Jóvenes, vamos a explicar cómo lo hacen acá con la descomposición. Hacemos la descomposición de 60. 60 dividido en 2, ¿cierto? 30, 30 dividido en 2 me da 15, ¿cierto? 15 dividido en 3 me da 5 y 5 me da 1, ¿cierto? Jóvenes, si yo tengo esos procedimientos, ¿cierto? De ahí sale la respuesta, ¿cierto? De ahí sale la respuesta, ¿cierto? De cuál es el número que debo buscar, ¿cierto? Entonces tengo que 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Jóvenes, lo puedo hacer sin necesidad de aplicar el caso 6, ¿cierto? Lo puedo hacer directo, acá lo podemos hacer directo, vea. 6 por 10, 60, pero debe dar menos 60. Entonces alguno de los dos debe ser ¿qué? Negativo, vea. Entonces, como tiene que dar B, B cuánto vale? 4, ¿cierto? La B vale 4, ¿sí? ¿Cuánto vale la C? La C vale, ¿cierto? 60, menos 60, ¿cierto? Entonces, a 10 le quito 6, queda 4, ya cumplió la primera condición, ¿cierto? 10 por 6 me da 60, más por menos, menos, ¿cierto? Entonces ahí tengo la otra condición. Jóvenes, algo muy importante, le saco la raíz a quién, a 5, a 25 quedaría 5 acá, ¿cierto? Y 5 acá. Y escribo los dos números como el caso 6 quedaría más 10, ¿cierto? Quedaría P menos 6, ¿cierto? Que sería Q, ¿cierto? Jóvenes, ambos son múltiplos, solamente el 5 y el 10 son múltiplos de ¿cuánto? De 5, por eso acá tenemos, ¿cierto? Factor común en este caso, ¿cuál sería? El 5. 5 por 1, 5, quedaría 5x y 5 por 2, 10. Y cancelo, ¿cierto? El 5 con el 5 y me queda que la respuesta correcta sería x más 2, ¿cierto? 5x menos 6, ¿cierto? Usted lo puede comprobar, ¿cierto? Para que verifique a ver cómo queda. ¿Listo? Listo, no lo olviden, clases con P, estamos viendo una forma, ¿cierto? A, x cuadrado, ¿cierto? Más x más c. Muy sencillo. ¿Qué quiere decir con este caso de factorización? Primero que todo, identificar, ¿cierto? ¿Quién es A? Es lo primero que hacemos, identificar A. A es 2. ¿Qué quiere decir con eso? Que multiplico, ¿cierto? Dividido por 2. 2 de 2 que multiplica a cuadrado, ¿cierto? Más 5A más 2, ¿cierto? Luego de eso vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 2, 4, ¿cierto? 4 al cuadrado, más, se deja indicado, ¿cierto? 5A por 2. Y miramos que 2 por 2 es 4, sobre 2. ¿Qué hacemos ahí? Buscamos quién es P, tenemos Q, ¿cierto? Entonces primero tenemos Q, 4, y P por Q, P más Q, que es igual a 4, así, ¿cierto?
Esos son los posibles números que tenemos que encontrar. Cierto número que es multiplicado por 4, ¿cierto? Sería 4, ¿cierto? 4 por 1 me da 4, ¿cierto? Y 4 más 1 me da 5, joven, cumplir las dos condiciones, no me debe cumplir las dos condiciones. Entonces la raíz, ¿cierto? Lo ¿cierto? La raíz de 4, 2, queda cuadrada, más. Y coloco los números que están acá, que es 4 y 1, ¿cierto? Y lo divido en 5. Entonces ahí vamos muy bien. Vamos a mirar lo siguiente. Estos dos son múltiplos de 2. Factor común A más 2. Los 4 sería 2A, ¿cierto? 2A más 1. Y con eso, sobre 2, ¿qué cancelo ahí? Cancelo, ¿cierto? Los que son iguales, que es 2, ¿cierto? Son los 2, ¿y qué me queda? A más 2, ¿cierto? Es igual a más 2, ¿cierto? Por 2A más 1. Y con eso terminamos, ¿cierto? No lo olvides que es el canal Clases con Freddy, Matemática Básica, ¿cierto? Entonces, no se olvide escribirse. Ya explicamos otro ejemplo, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Listo, entonces vamos a explicar otro ejemplo de Clases con Freddy, ¿cierto? No olvides escribir el canal, sinónimo de la forma ax cuadrado, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c. Entonces, como en este caso, pues, ya lo dijimos porque empieza, ¿cierto? Por un numerito, ¿cierto? Entonces sabemos que empieza por 3, entonces ya sabemos que se multiplica y sería por 3, sobre 3 que multiplica 3x cuadrado, ¿cierto? Menos 14x más 8. ¿Sí? Les aplicamos la propiedad distributiva, ¿cierto? Esto por este, luego esto por este, y esto por este. 3 por 3, 9, ¿cierto? 9x cuadrado, ¿cierto? Más por menos 14, dijimos que ahí se deja indicado 14x por 3, ¿cierto? ¿Sí? Y más por más, ¿cierto? ¿Sí? Y 8 por 3, 24, tenemos que acá es 24, muy sencillo, ¿cierto? 24, ¿cierto? Sobre 3. Ahora miremos lo siguiente, busquemos los números que cumplen. Vamos a hacer esta vez sin necesidad de hacer P por Q, que ya un poquito más rápido. Entonces tenemos que menos 2, y menos 2, y menos 14, cumple la primera, ¿cierto? ¿Sí? Miremos la siguiente, menos 2 por menos 12, menos más, y 24, veamos, encontramos un número que cumple las dos condiciones. Ahora vamos a escribir el escalera, ¿cierto? La raíz de 9, que es 3, x, ¿cierto? La raíz de x cuadrado, 3x, ¿cierto? Menos, ¿cuánto? Menos 2, 1, lo que es menos 2. Sobre ¿cuánto? Sobre 3, ¿cierto? Jóvenes, ¿qué sabemos? Estos dos son múltiplos ¿de cuánto? De 3, ¿cierto? Entonces tenemos que esto es igual 3x menos 2, esto es igual, el factor común, ya tenemos que 3x menos 4, ya llevamos por qué, 3 por 1, 3x, ¿cierto? Más por menos 4 por 3, 12, ¿cierto? Sobre 3. Ahí miramos que todos son múltiplos de cuánto, esos dos eran múltiplos de cuánto, 3, calculamos, ¿cierto? Si me queda como respuesta, me queda 3x menos 2, ¿cierto? Y me queda 4x menos 4, muy sencillo, muy práctico, joven. Clases con Freddy, no olvides suscribirse al canal de YouTube, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por su atención.